Estamos ya de vuelta, pues después de Bárcenas y el exdiputado del Partido Popular, Trías, hoy ha sido el extesorero Álvaro Lapuerta el que ha declarado ante la Fiscalía de Corrupción. También él ha negado absolutamente la existencia de una contabilidad en negro del Partido Popular. La Fiscalía Anticorrupción inició ayer los interrogatorios en la investigación sobre la supuesta contabilidad B del Partido Popular. Durante la primera jornada, el exdiputado del PP Jorge Trías y Luis Bárcenas respondieron a las preguntas del Ministerio Público sin apartarse ninguno de los dos de sus versiones anteriores. En su declaración de casi una hora, Trías afirmó que el extesorero popular le enseñó las cuentas B del PP. De hecho, aseguró reconocer las fotocopias del supuesto cuadernillo que la semana pasada salieron a la luz. Bárcenas, por su parte, negó cualquier existencia de una contabilidad B. El exsenador compareció durante casi 3 horas ante la Fiscalía. En compañía de su abogado respondió a todas las preguntas y volvió a negar ser el autor de los cuadernillos que se le atribuyen. La versión del extesorero recibió hoy el apoyo de su antecesor en el cargo. Esta mañana Anticorrupción interrogó durante más de 2 horas al exresponsable de las finanzas del PP, Álvaro Lapuerta. Lapuerta, tesorero del partido entre 1993 y 2008, negó cualquier pago opaco en el seno de la formación. Ahora la Fiscalía cruzará estos testimonios y el supuesto libro contable de Bárcenas con otras 2 bases de datos, los dados por el PP a Hacienda y al Tribunal de Cuentas desde el año 2000 y hasta 2 años anteriores. Además, el Ministerio Público empezará a realizar las gestiones para citar a declarar a 15 empresarios anotados como donantes en los cuadernillos de la supuesta contabilidad del PP. Y es que la Fiscalía está decidida a investigar el caso Bárcenas. No creo que haya absolutamente nadie a estas alturas que no desee, por el bien de todos los implicados, de todas las instituciones implicadas, por el bien del propio Estado de Derecho y de la necesidad de confianza en la Administración de Justicia y en la clase política, que estos hechos no se esclarezcan. La investigación busca determinar si se puede abrir una causa antes de Semana Santa. Bueno, el fiscal general ha sido bastante claro y tajante en cuanto a ir con la investigación hasta el final. Por el momento resumo 3 declaraciones ante la Fiscalía Anticorrupción, una declaración de Bárcenas, otra declaración de Lapuerta y la declaración del exdiputado Trías, 2 que niegan absolutamente la existencia de una contabilidad en negro, en B, y la de Trías, que dice reconocer en los papeles publicados por El País lo mismo que le habría enseñado Bárcenas hace algunos años. Primera valoración de todos. Luis, ¿quieres comenzar? Bueno, o que falamos, é dicir, Bárcenas en cómodos fascículos, non? É dicir, ao final, ou polo menos polo medio de todo isto, o que volve a aparecer o que o nega todo, o que o nega absolutamente todo, o que veu ou viu os papeles, o señor Jorge Trías di que sí, que esos papeles foi os que veu el. Entón, a quen creemos, non, de momento? Dice que son los que vio, pero no que sean ciertos, ¿no? Sí. No, pero si los vio nos términos, digamos, que conteñen eses papéis. Entón, proba caligráfica ao señor Bárcenas, que, por certo, non será concluinte, porque, por moito que sexa a proba de Bárcenas, habría que cotexar e ver un pouco o importante e o contido. E o que é certo é que o que poñen eses papeles é unha información que manexa moi pouca xente. É dicir, é o que manexa, ou deberá manexar moi pouca xente. Entón, se eses papeles son atribuídos pola proba caligráfica ao señor Bárcenas, bueno, pois blanco e en botella. A maiores, hai unhas empresas aí que me parece que o rasgo da investigación se cadra máis importante, é dicir, unhas empresas que donaron cartos a sabendas seguramente de que o estaban facendo por riba da lei, de maneira que o señor Bárcenas xa, unha vez chea a caixa, digamos, da financiación, atopábase con un problema. Que facemos con ese remanente, sempre útil para campañas electorais e demais? Conta suíza, 22 millóns de euros, probablemente. Bueno, hablabas tú del valor de ese estudio grafológico. Nosotros hemos estado esta mañana con la presidenta de la Asociación de Peritos Judiciales y Grafólogos. Le hemos preguntado sobre esas pruebas que le han hecho hacer ayer a Luis Bárcenas. Esto es lo que nos ha dicho. Que es tan fácil como que se siente, escriba 3 folios que se le dicten con números, porque claro, aquí habría que hacer una combinación de números y letras y bueno, irrefutable. Pero como estamos en una cuestión de Estado y un momento muy delicado en nuestro país, pues realmente hay que ver qué es lo que puede interesar o no, descubrir ahí. Lo cierto es que si él es el autor, tecnológicamente los peritos sí podemos determinar al 100% que ha sido él o no ha sido él.
Bueno, lo que dice en resumidas cuentas es que sí que pueden determinar al 100% que ha sido él o no esa escritura. Otra cosa es demostrar que el contenido de lo que está escrito sea verdad, ¿no, María? Primero que sea real y después hay una cosa fundamental. Parece que hay cientos de antecedentes de sentencias judiciales que vienen a negar cualquier autenticidad a papeles que sean fotocopiados. Por tanto, ahí también encuentran un escollo. En cualquier caso, como esto, como bien decíais antes, es un folletín que va a dar para mucho y largo, que la credibilidad de los diferentes personajes es bien cierto que está en entredicho, pero que yo creo que a lo largo de los días nos va a llevar a una permanente disputa de yo sí lo vi, pero yo no lo vi. Evidentemente los empresarios no van a aceptar, por supuesto, que hubieran hecho esas aportaciones, a pesar de lo que tú dices, Luis, que evidentemente les podrá llamar el fiscal, pero está claro que ellos no lo van a aceptar. Y vamos a vernos abocados a un fin de historia que se va a ir diluyendo poco a poco por su propio peso. Lo que sí es importante es que de toda esta, en fin, este acontecer desafortunado, por cierto, porque sí es evidente que se ponen en entredicho muchas personas que son miembros de un gobierno en un país con una situación tan crítica como la que tenemos, es que a ver si por fin esto da pie a hablar un poco de lo que vienen ahora anunciando muchas de las personas que protagonizan ese acontecer político sobre la regeneración democrática. Regeneración democrática que tiene que llevar, evidentemente, a ser práctica en muchos ámbitos, como la ley electoral, la ley de la transparencia, etcétera. Vamos a hablar de la regeneración dentro de un momento, veremos esas declaraciones, pero más allá de la investigación de la Fiscalía, que puede o no terminar en una apertura de la instrucción de un caso, digamos, más allá de eso e desa investigación, el daño, Pepe, está hecho, non? O dano é irreparable, pero é un dano irreparable ao país en conxunto, á economía do país, a esta sociedade que está deprimida, profundamente deprimida pola crisis económica e ora moito máis deprimida por este caso. O daño económico vímolo hoxe mismo que acaba o Tesouro de sacar unha subasta que foi bastante máis cara que as anteriores. Ao día seguinte de aparecer, creo que foi esta mesma semana, a bolsa, a prima de risco volveu a subir considerablemente. É dicir, hai un dano ao país irreparable. Eu coincido, como non podía ser de outra forma, non, co fiscal xeral do Estado, de que, por favor, que sigan con isto ata o final, ata que descubran todo, porque hai sospeitas razonables de que aí hai algo máis que a manipulación dos papéis. Hai unha xente que está apuntada en ese suposto cuaderno que recoñeceu que efectivamente recibira o que ali se di, non? Eso iba eu, que non é só que decía María, hai xente que di que cobrou. Pero no, por tanto, o propio Rajoy non se atreveu a decir que todo era falso, sino que había algo que era... Yo hablaba de las empresas. O propio Rajoy recoñeceu que había algo que estaba ben. Salvo algunas cosas, todo es mentira, menos algunas cosas. Haberá que ver, según el, que o que está ben, e que o que rexeita, ou que cree que está mal. E despois hai xente como o señor del Burgo, o señor Pío García Escudero, García Escudero, Javier del Burgo, etcétera, teñen recoñecido que eses pagos se efectuaron con recibí. Por eso Mariano Rajoy dijo, excepto algunas cosas públicas. Aquí lo que hay son unas fotocopias publicadas por un medio de comunicación que sirven para acusar a un partido político de haberse financiado presuntamente ilegalmente y de haber repartido dinero entre sus cargos también de forma ilegal. En vez de demostrar eso, lo que se está haciendo es que sean los propios dirigentes del Partido Popular los que tengan que demostrar su inocencia en un ejercicio de transparencia que yo creo que es difícil ir más allá de enseñar las declaraciones de la renta, las declaraciones de patrimonio, una investigación de la Fiscalía, etcétera, etcétera. Na renta non consta o que se recibe ben, pero vamos a ver, ¿qué quieres que enseñe? Pero a mí me hace mucha gracia cuando dice que enseñe. ¿Qué quieres que enseñe el Partido Popular? Bien, lo que decía, hay una acusación... Pero tú no puedes darle credibilidad simplemente a un señor que dice que se ha cobrado, es que es tu palabra contra la suya. Claro, pero escucha, entonces diferenciemos en los papeles que cualquier falsificación tiene que tener algo de... en que apoyarse. Estamos viendo que estos días hay una exposición creo que es en el Museo de Thyssen de Madrid, de un gran falsificador que falsificaba obras de Mondrian. Tú, si falsificas un cuadro, no haces 4 rayas, tendrás que intentar que tenga cierta... que sea creíble. creíble. Y dentro de eso figuran un pago, por ejemplo, a Pío García Escudero,
que es un pago que figura en la contabilidad del partido, que no es un pago en negro, no es un pago ilegal, es un crédito que se le dejó a Pío García Escudero porque su casa había sufrido un atentado. También hay una serie de ayudas que se concedieron, casos muy dramáticos, víctimas del terrorismo que habían visto destruida su casa, que no tenía dinero y que el Partido Popular le ayudaba y figura en la contabilidad oficial del partido, es decir, no es un pago ilegal, ni es en negro, ni es un sobresueldo, ni nada de nada, es decir, hay una serie de pagos que se han hecho, pero otra cosa diferente es que en esos papeles haya una contabilidad ilegal o B que han negado. Primero, el tesorero del partido desde el 93 al 2008, porque se habla de Bárcenas tesorero del partido. El tesorero del partido del 93 al 2008 fue Álvaro Lapuerta, que ha negado rotundamente esos papeles, diciendo yo soy el tesorero y esa no es mi contabilidad. Tenemos al señor Bárcenas, el propio Bárcenas, que lo niega, y tenemos un personaje, con todos mis respetos, que es el señor Trías, que ha aparecido y dice, he cumplido con mi deber. Y yo me pregunto, si este señor hace 5, 6 o 7 años sabía que existían estos papeles, no lo denunció. ¿Por qué? Porque era diputado. Ese señor sí que desde luego demuestra muy poca moralidad, porque si tú has visto algo tendrás que denunciarlo en ese momento, y ahora aparece diciendo que ha visto eso hace años. Primero, ¿qué ha visto? ¿Y por qué no lo dice en su momento? Ahora no tiene ningún valor. Esa ya es harina de otra postal. Pero es un tema que también sirve para cuestionar la credibilidad de la gente que ha dicho hasta ahora que existen esos papeles. Es decir, la única persona que de momento ha ido diciendo que ha visto, que no se sabe si ha visto las fotocopias, si ha visto en una esquina apoyado el papel, pues esa persona dice que lo vio hace 6 años y que no dijo nada. Y ahora aparece 6 años después diciéndolo. Yo quiero creer... ¿Por qué no lo dijo en su momento? Pero ese es otro tema, es otra cuestión. No, pero eso es un tema que demuestra la credibilidad o la honorabilidad de una persona que ha ido como testigo. Mira, yo quiero creer en la honorabilidad del presidente del gobierno y necesito creer que el gobierno de España, de este país, mi gobierno, es un gobierno sano. En nada, es que aclaremos, ya sé que no está imputado en nada, absolutamente pero en nada. ¿Hasta qué fiabilidad ofrece la palabra de Mariano Rajoy contra todo lo demás? Es decir, es su palabra, que empeñó su palabra por él y por todos los demás. ¿Y qué fiabilidad te produce la del señor Bárcenas? Ninguna. Pero por eso quiero decir, es que claro, es que el tema está donde pero la carga de la prueba corresponde siempre a quien acusa. O sea, el señor que acusa tiene que tener absolutamente, clarísimamente y fehacientemente demostrado lo que está aportando. Ahí hay unos papeles donde aparece gente que reconoce que recibió ese dinero. Sin duda. Yo diría más, ahí hay unas evidencias. Pero recibió el dinero legalmente. Pero personas que pueden figurar en la contabilidad. Personas que pueden estar figurando en la contabilidad. Hay unhas evidencias, hai unhas cantidades que son ilegales, que superan o marxe de financiación legal da lei de partidos. Pero eso nadie lo ha reconocido. En principio, o Partido Popular, cando se monta a lei de financiación, cando se elabora a lei de financiación, lo han negado todos. Xa hai máis de 20 anos, opuxose naquel debate, concretamente, a que as contas puderan transparentarse, conformouse e alimentou a idea de que tiñan que acabar simplemente no Tribunal de Contas. De maneira que, dende o primeiro momento, o Partido Popular, daquela ainda sería Alianza Popular, posiblemente, ou xa era o Partido Popular, alimentou que foran ao Tribunal de Contas e que era suficiente, era dabondo e tal, porque era, bueno, quedaban auditadas co Tribunal de Contas, que era cando o Tribunal de Contas, cando lle faltaban papeles ou facturas, decía, a mí dame igual, mandádeme facturas que xa as cadramos, pero necesito facturas e papeles. Aquí hai un pecado original, por tanto, é dicir, esta transparencia que ahora estamos dicindo que todo o mundo é capaz. Tienes que seguir el transcurrir de la historia, por favor, por coherencia, digamos, seguir el transcurrir de la historia y decir que luego también el gobierno socialista estuvo no sé cuántos años legislando y nunca se atrevió a entrar en la ley de la financiación de los partidos. Es que todos, los unos y los otros, ¿no? Que a propia lei está viciada en origen e o Partido Popular non apostou pola transparencia cando se lle pedía naquel momento. Pensaba que o Tribunal de Contas era dabondo para que as contas quedasen auditadas e quedasen clarificadas. Pero vamos a ver, Luis, por qué? Porque había, perdona que acabo, perdona que non te interrumpín, e que eu non te interrumpín, despois me rebates, eu non te interrumpín. Entón, é un problema de lei de financiación de partidos. Entón, pois se hai un problema de lei de financiación de partidos, se hai unhas empresas que aparecen neses papelas que supoño que ninguén se inventaría, a don Luis de Rivero, etcétera, etcétera. Se lo pudieron haber inventado todo, Sí, pudieron non ter chegado a Luna. Mira, sabes o que che digo, Ana? Perdona, sabes o que che digo? Que o home non chegou, mira, sabes o que che digo, Ana? Que o home non chegou a Luna, foi unha bota de goma a que pisou a Luna. Quere decirse que aquí hai evidencias máis que evidencias. O propio Mariano Rajoy non negou contundentemente a veracidade deses papeles. Pero será que
terá que clarexalo. Pero estamos hablando de los pagos legales. Esta contabilidade ten unha lógica interna, non obedece á tolemia de ninguén. Esa lógica interna está na financiación dos partidos políticos, que teñen un orixe, que teñen un pecado original. Luis, por favor, remata. Ninguno de los que non podo terminar, non me deixades terminar. Estás tratando de deturpar o meu razonamento, non o irás conseguir. Non, en absoluto. Non, comento ya ela. Non, si está no problema da financiación dos partidos, eses papeles de Bárcenas refrexan, cando menos, evidencias de que puide haber moitas irregularidades nos asentos. E é o que está investigando a propia Fiscalía, que foi a que actúa vendo, porque se non ve nada seguro que non actúa. De feito, deixou pasar unhas horas para ver se había algún fundamento para poder actuar. Pero vamos a ver, entón, haberá que esperar o que está declarando ante o xuiz. Mira, lo que nadie duda es que la financiación de los partidos ha estado muy vinculada en este país a la corruptela. No hay más que hacer casar. Señor Bárcenas, 22,5 millóns conta en Suiza, comisión rogatoria, si non se sabería nada. No hay más que vincular los casos de corrupción durante el periodo que duró el boom inmobiliario, que realmente venía generado por las concesiones que se hacían de índole administrativa, por supuesto, y de tipo urbanístico, con el número de corrupciones imputadas en ese periodo. Está absolutamente claro. Pero lo que sí es cierto es que, digamos, hacer frente a ese problema fue una cuestión no que ningún partido no hubiese querido, porque en estos momentos en el Congreso de Diputados se empieza a discutir el tema de la ley de transparencia y ningún partido, ninguno, está por la labor de incorporar a los partidos que sean fiscalizados, los partidos políticos. Sí los organismos que manejan recursos públicos, pero no los partidos políticos. Por tanto, no ha habido voluntad política por ninguna de las partes. Sí, bueno, será por eso, será por eso que la situación de valoración de los políticos pues es la que es, ¿no? Ayer se publicaron los datos del CIS, los tenemos ahí, la estimación de voto. Insisto en que esta encuesta se realizó antes, ¿no?, de que estallara el caso Bárcenas, por lo tanto, pues los datos probablemente, si se hiciera esa encuesta hoy por hoy, igual serían distintos, ¿no? El Partido Popular seguiría ganando las elecciones con 35% del voto contra el 44,6% que tuvo en las elecciones del 2011. El PSOE recupera muy poquito, la verdad, llama la atención, está en un 30,2 después de obtener el 28,7, remonta Izquierda Unida otra vez con un 9,4, que viene del 6,9 en el 2011, y finalmente UPyD también sube, pasa del 4,6 al 6,8. Y la valoración de los líderes a la que me refería antes, pues ahí la tenéis, la mejor valorada es Rosa Díez con un 4,33, aunque ninguno de los cuatro aprueba, Alfredo Pérez Rubalcaba con un 3,40, Mariano Rajoy con un 2,81, no alcanza el 3, y Cayo Lara con un 3,88, o sea, un fracaso absoluto, ¿no? Ninguno de ellos logra superar la barrera del 5. Esa es la situación antes de la encuesta del CIS. Antes de Bárcenas. Claro, antes de la encuesta del caso Bárcenas. ¿Alguna valoración? Sobre todo, Pepe, evidentemente el Partido Popular encaja en los efectos de las medidas económicas que se han debido tomar, pero a mí lo que me llama la atención es que el PSOE no recupera ese voto disconforme. No recupera porque, vamos a ver, la valoración de los líderes, tú acabas de decirlo, si uno está mal, el otro está peor. Incluso en la encuesta del País del domingo pasado, Rubalcaba salía peor valorada su gestión y su nivel de credibilidad que Mariano Rajoy, ¿no? Ahora bien, el PP está en caída libre porque perdió 9 puntos y la encuesta de Medroscopia para el País del día pasado, que ya tenía algo en cuenta los efectos del caso Bárcenas, ya igualaba en voto a los dos partidos, ¿no? El PP está en caída libre porque están perdiendo credibilidad a raudales y con estas cosas pierden mucha más credibilidad. Porque volviendo a lo de antes, a mí la auditoría interna, por ejemplo, no me soluciona nada, porque la auditoría interna de un partido, la auditoría interna en mi casa, yo aporto los papeles que quiero. Y la auditoría externa se va a basar en la documentación de la auditoría externa. Y las declaraciones de la renta exactamente igual. Ahí no consta absolutamente nada cobrado en euro. Entonces, si quieren recuperar credibilidad, que abran las puertas completamente y que denuncien, que lleven al juzgado con una querella criminal
al señor Bárcenas, pero ya inmediatamente, sin esperar ni media hora más. ¿Por qué crees que están esperando? Pues no lo sé. Eso es lo que quisiera saber yo y lo que quisiera saber el país. Pero vamos, a mí si alguien me acusa o me imputa alguna historia de cobrar en negro... Pero si el señor Bárcenas ha dicho que la contabilidad que no existe, por favor. Bárcenas ha dicho que esos papeles ¿cómo vas a no son acusar suyos? ¿Cómo vas a acusar a un señor que te está diciendo que él no tú, es el autor país que dice que los papeles son de Bárcenas? Bárcenas dice, no son míos. Vamos a ver. Primero habrá que demostrar que son autor. Como lle estades dando unha credibilidade absoluta a un señor que defrauda ou que ten unha conta en Suiza por 22,5 millóns, perdón, de euros. Como que non? Pero es que estás dándolle unha credibilidade absoluta porque ese señor negue non sei que. Haberá que polo menos otorgarlle o beneficio da dúda sen dúbida, pero polo menos falar con certa prevención. No, hai que falar con certa prevención dun señor que ten 22,5 millóns en Suiza por unha comisión rogatoria descoberta do caso Gürtel e que ahora di que nega todo, pero cando menos unha certa prevención, por favor, hacia ese señor. Todo lo rigor la ley, que el juez, que Claro. evidentemente eso está encausado, Claro. que le aplique con todo el rigor la ley. No, o xuiz... Escucha, yo voy a recuperar... Ahora, estamos hablando de El otra argumento cosa, de Luis. Luis. Nadie habló de que ese señor se vaya de rositas, nadie está No, diciendo que eso. non lle Tú concedo estás toda a llevando ese credibilidade terreno que ti lle dialéctico, das. Tú Claro. quieres llevar ese terreno dialéctico No, para no, desvirtuar no. lo demás, pero son dos cosas muy No, diferentes. Mira, desvirtúo nada, tú estás en proceso, evidentemente, que llega hasta el final, claro. pero hasta Claro. el final, porque evidentemente un señor que acumula 22 millones y además se va a un paraíso 900.000 anos, creo que son para un trabajador normal, chegar a esa cantidad, de creo que se facía o cálculo. Pero nadie lo ha negado, pero no estábamos hablando de eso, estábamos hablando de la actuación de este señor que pone en entredicho la actuación del partido político. Y ese partido vamos a ver, María, no puede defenderse. Si ese señor dice que no fue el autor de los papeles... Una cosa, volviendo al tema de... Déjame matizar una cosa que ha dicho Luis. Es que de verdad que estáis hablando de memoria. No podemos creer a Bárcenas cuando dice que los papeles no son suyos porque es un señor que tenía 22 millones en Suiza. Muy bien, entonces, un señor que según tú tiene esos millones en Suiza y que no tiene credibilidad, ¿qué credibilidad tiene si él hubiese escrito los papeles? Si no tiene credibilidad para una cosa, si él ha escrito los papeles tampoco tendrá credibilidad porque es un señor que tiene presuntamente determinado dinero en Suiza, entonces no podemos creer ni una cosa si ni la otra. Papeles y se demuestra caligráficamente... No podemos creer ni una cosa ni la otra, porque si es un señor que ha mentido una cosa presuntamente, también pudo haber hecho unos papeles falsificados para perjudicar al PP. Si no tiene credibilidad para una cosa, no tiene para la otra. Pero vamos a ver, si se demuestra que son deles, e que o colleron co carrito do helado. Ordenemos el debate, por favor, porque si no nuestros espectadores no entienden absolutamente nada. Luis, por favor, perdón, Pepe. No, a culpa vai a ser dun amanuense que pasaba por ali. No, Pepe, que escribeu todas estas Pepe, estoy de acuerdo contigo. Pero vamos a ver, hai deja materia, desde o meu punto de vista, hai materia para que o PP denuncie a este señor, que estuvo 20 anos amasando unha fortuna a carón do Partido Popular. ¿Quién explica esto? Vamos a ver. ¿Quién explica 22 millóns de euros que Luis acaba de decir? 1000 anos para un traballador precisaría 1000 anos. María, eu non teño interés en condenar a ninguén. Pero que ese señor está procesado y ese señor está en la Fiscalía Anticorrupción por esos 22 está como que no lo acabáis de entender. No lo acabáis de entender. Gracias a unha comisión rogatoria, Mira, yo coincido con Pepe en que es importante que se aclare el tema, porque a los españoles le interesa, al propio Partido Popular le interesa, y está en el ámbito en el que debe estar, que es en el ámbito judicial. Claro. La Fiscalía está investigando, que se juzgue y que haya una sentencia, pero lo que es muy grave es que el jefe de la oposición haya ya juzgado al presidente del gobierno y le haya declarado culpable. Vamos a ver, Ana, te propongo y dice que tiene que dimitir. Os propongo que hay dos patas en este asunto, ¿no? Uno es la pata absolutamente judicial, que es la investigación que está llevando a cabo la Fiscalía, que debería terminar en que se instruya o no se instruya un caso sobre la financiación ilegal. Y otra es la consecuencia... es cuando el PP tiene que actuar. Efectivamente. Y otra es la consecuencia política y las consecuencias políticas a medio y largo plazo que esto puede tener. Y aquí me gustaría recuperar dos declaraciones de Esperanza Aguirre, además de la declaración del presidente de la Xunta, que hoy también ha hablado sobre esa regeneración política. Escuchamos primero lo que decía Esperanza Aguirre sobre esa regeneración política y sobre la moda de dimitir o no dimitir en España. Si queremos que los primeros atisbos de recuperación económica no se vean paralizados como consecuencia del ambiente generalizado de corrupción que tiene indignada a la opinión pública, y como yo decía el otro día, y más indignados que a nadie a los políticos honrados, creo que es imprescindible
que nos elevemos y hagamos la regeneración democrática que España necesita. En España la dimisión no se lleva, pero yo como dimisionaria les digo que es una cosa que habría que poner muchísimo más al día. Bueno, hay que poner de moda, dice Esperanza Aguirre, hay que poner de moda la dimisión, ¿no? María, ¿qué te parece primero el llamamiento a la regeneración de Esperanza Aguirre, ahora que ella ha dado un pasito atrás, que no sé si realmente es un pasito atrás o no, y el llamamiento a que se ponga de moda la dimisión? Pues verás, yo con la propuesta que hace con respecto a la regeneración, bienvenida sea, por supuesto, ya es hora también dejar de hablar y ponerse a trabajar en el asunto, porque llevamos harto tiempo, ahora hasta los DCU hacen congresos, o bueno, digamos, reuniones para analizar el tema de la corrupción, como si el asunto no les afectara, pero bueno, quiero decir que para hablar de la regeneración, incluso muchas de las medidas que propuso me parecen de una coherencia importante, ¿no? Para esa regeneración. Ahora, tengo mis dudas con respecto a que la señora Aguirre sea la portavoz para hablar de este asunto, francamente. Es una señora que en su día ha tenido ciertas vinculaciones o, digamos, ha estado próxima en el caso Gürtel, alguno de los miembros de su gobierno, entonces, francamente, yo creo que no debería ser la mejor portavoz del partido para hablar sobre estos asuntos. Creo que hay personas muy capacitadas, honorables, con una honorabilidad fuera de toda duda, intachables en el partido para que vengan a proponer ese tipo de medidas. ¿Por qué lo hace la señora Esperanza Aguirre? Bueno, intuyo porque está en pleno, en fin, no sé, en plena asunto mediático que le encanta pues estar figurando todos los días. Supongo que será estrictamente por eso. Y no quisiera pensar que al revés, que es simplemente porque en estos momentos le interesa, digamos, establecer algún tipo de controversia interna del propio partido. Prefiero pensar eso a que no sea, a que ella incite a hacer algún tipo de controversia sobre los liderazgos en el partido. Bien, también ha hablado de regeneración política el presidente de la Xunta de Galicia esta mañana, Alberto Núñez Feijóo. Esto era lo que decía. Eu estou a favor da regeneración democrática sempre. E sempre que hai un fallo na política é unha tarefa pendiente para resolver. E sempre que temos un problema nun partido político, sexa cal sexa, é que temos todavía unha asignatura pendente para aprobar. Pero si lle digo que non creo que poda haber un presidente que crea máis na regeneración democrática que o actual presidente do Partido Popular, que o señor Mariano Rajoy. E, polo tanto, para min, a referencia de regeneración democrática é o señor Mariano Rajoy no Partido Popular en España. Importante ese apoyo de Alberto Núñez Feijóo como reconocimiento e como referente, ¿no? É importante, pero isto a mí recorda moito, claro, a chamada de Mariano Rajoy, pero aí me recorda un pouco aquel personaje de Malcolm Lowry de Baixo Volcán, que era o, se non recordo mal, o cónsul británico Geoffrey Firmin, non? Que presentía xa un pouco toda a súa traxedia, non? Baixo Volcán, non? Pois a traxedia política que se lle pode vir enriba mesmo ao señor Rajoy, se non dilucida, se non clarexa, se non se implica máis abertamente e transparente toda esta situación, non? É dicir, o propio señor Feijóo neste momento apela a Rajoy, claro, empeñou a súa palabra, pero creo que ten que facer moito máis que iso, ten que transparentar onde mesmo non estaban colgadas as declaracións no tema do Congreso e tal. Deuse de plazo unha semana, bueno, creo que sí, as cousas están moi ben contalas, decilas, pero hai que implicarse máis ata o final, non? Nosotros tamén, nos medios vamos con unha velocidade de vértigo, non? Unha cousa máis, respecto a Esperanza Aguirre, nada máis creo que simplemente o que decía María, creo que está facendo campaña abertamente, é dicir, Ana Mato, bueno, xa lle pediu a dimisión, Ana Botella cuestionou unha polo Madrid Arena, esta foi no Comité Executivo do outro día, é dicir, a cada quen lle vai, digamos, aplicando, pasando, digamos, o seu corte de navalla barbeira, non? Entón está facendo abertamente campaña, a súa campaña, non? Ana, pues yo creo que esta apelación del presidente y además también a la responsabilidad que es muy importante porque lo que refleja el CIS del que hablábamos antes, es en general, creo yo, una desafección de los ciudadanos hacia todos los políticos, porque es que no hay ni uno solo que apruebe, no hay, el Partido Popular pierde, pero el Partido Socialista tampoco remonta, y si se ven los datos de los votantes, la mayoría de los votantes del Partido Socialista no se fían de Rubalcaba, solo hay
un 8% de votantes del PSOE que creen que la actuación de Rubalcaba es buena. Dices que esto refleja una profunda desafección. Por eso yo creo que es importante este ejercicio de transparencia, y yo creo que lo está haciendo el Partido Popular y lo está haciendo el presidente del Gobierno, porque se van a auditar las cuentas. Cada uno de los dirigentes, bueno, ya hay presidentes y muchos cargos del partido que han hecho públicas sus declaraciones de la renta, declaraciones de patrimonio. Y la pregunta es, ¿qué más puede hacer? Es que toda la gente dice más transparencia, pero ¿qué más puede hacer pues el presidente del Gobierno? Te contesto yo. Como primera medida, si quiere ir por la regeneración democrática, cesar a la ministra de Sanidad. Que que la ministra de Sanidad cobró de la trama Gürtel lo dice la UDEF, la Unidad de Delitos Económicos y Financieros. No lo dicen los papeles de Bárcenas. Pepe, Casadas da 2009 por gananciales. Escucha un momento. A mí... quizá no puedo evitar mi condición de mujer cuando escucho hablar de estos temas, pero vamos a ver, esto es una señora que su marido reconoció que él era el responsable absolutamente de todo. Es una señora que fue investigada por el juez y se archivó el caso. Es una señora que ahora la discusión es si tenía un papel firmado de si estaba separada o no. A mí me parece terrible porque me recuerda un poco lo que hacían los sacerdotes brahmanes en la India, lo que se llamaba la práctica del sati, que cuando moría un hombre, a la viuda la arrojaban a la hoguera. Pues ahora estamos haciendo lo mismo. Esta señora, su marido, dice que él era el responsable de las cuentas. Y dicen, pues cuando había la separación legal, vamos a ver, los que tanto hablan de progresismo necesitan el papel de la... María, es que me parece que juzgar a una mujer cuenta corriente compartida do BBVA 900 e pico de movimentos hasta 2009. Y tú necesitas, vamos a ver, non falo de Estado Civil, ni simplemente de movimentos bancarios compartidos, non é conta corriente. Luis, ¿tú crees que una mujer es responsable de lo que hace su marido? No, simplemente estou dicindo conta corriente compartida 900 e pico de movimentos hasta 2009, conta do BBVA. Os pido a los dos. Por el mismo tema. No me dejan ya más tiempo desde realización, hemos superado largamente nuestra hora. María, Pepe, muchísimas gracias, ha sido un debate apasionado, muy movido. Se nos han quedado muchísimas cosas en el tintero, se nos ha quedado Baltar, se nos ha quedado Urdangarín, se nos han quedado el Consejo Europeo, en fin, la próxima semana estará con nosotros la diputada del Bloque Nacionalista Galego, Olaya Fernández, nos hablará de esa propuesta que han presentado hoy acerca de la posible soberanía en los estados nacionales, en las comunidades autónomas de Galicia, País Vasco y Cataluña. Le preguntaremos. Ana, muchísimas gracias. Luis, como siempre, gracias. Y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos una noche más. Les espero el martes. Hasta entonces, feliz noche.